Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Como parte de las audiencias de la radiodifusión mexicana, tienes derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. audienciasre@cultura.gov.mx. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día, sin confusión distinguir publicidad e información, distintas de la opinión. Tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos. Se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Hoy es 1 de enero del 2025 y tal como decía el poeta y filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson, graben esto en su corazón: cada día es el mejor del año. Les deseamos lo mejor, por supuesto, y esperemos que nos sigan acompañando en este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Les comento que este es un programa previamente grabado. Sin embargo, la maestra Ana Cecilia Terrazas, la defensora de las audiencias de Radio Educación, atiende sus mensajes, sus comentarios, sus críticas y puntos de vista en los siguientes medios de contacto. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. En X nos encuentras como @audienciasre. Estamos en Facebook, Defensoría de las Audiencias RE. Y puedes dejar un mensaje al WhatsApp 55 12 33 29 15 o hablar a la cabina de Radio Educación al 55 41 55 10 60. Y todavía con los festejos del centenario de nuestra Radio Educación, les invitamos a escuchar y descargar la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias, historia breve de una larga lucha. Son 10 episodios en los que se hace un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana, aquí en Radio Educación. El micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda es Radio Educación, serie especial centenaria. Y en esta ocasión, la defensora de las audiencias, la maestra Ana Cecilia Terrazas, sostuvo una conversación con la abogada Itzel García Muñoz. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Constitucional por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca, España. Y en esta conversación nos habla en torno al artículo 1 constitucional, sus alcances, ejemplos y su importancia en el terreno de los derechos humanos en México. Los invitamos a escucharla. Estamos con la abogada Itzel García Muñoz y a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, su espacio y que comparta con nosotras y con nosotros su conocimiento. Itzel, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Cuénteme cuáles son los antecedentes de la reforma al artículo 1 constitucional que desembocó en la reforma de 2011, que entendemos que es un parteaguas en el terreno de derechos humanos en México. Hola, bueno, sí, realmente esta reforma empezó a gestarse curiosamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le impulsó un embajador que es el embajador Gómez Robledo, que en ese entonces era el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, quien estaba muy interesado en que se ampliara el ámbito de protección de los derechos humanos en México. Entonces, la verdad es que fue un proceso muy largo. El embajador aprovechó que una servidora tenía o había trabajado con varias personas en el Senado de la República, particularmente en la Comisión de Puntos Constitucionales, empezar a trabajar con los senadores. La verdad es que tuvimos que vencer muchas resistencias, sobre todo en el gobierno del Partido Acción Nacional,
porque pues definitivamente hay sectores un tanto conservadores en ese partido que, bueno, estaban muy preocupados principalmente porque con este tipo de reformas se constitucionalizaran derechos como el derecho de las mujeres a decidir. Entonces fue un trabajo muy largo que llevamos a cabo en cuanto a la redacción del artículo, porque no sabíamos si le íbamos a poner derechos humanos o derechos fundamentales. Finalmente, la terminología se tomó del derecho internacional de los derechos humanos y logramos que se cristalizara la reforma en la 61ª legislatura en la Cámara de Diputados, donde también posteriormente me tocó trabajar el tema. Yo salí de la Cancillería y me fui a trabajar justo a la Cámara de Diputados, y esta reforma finalmente se expidió en junio del 2011. Entonces, la verdad es que la reforma sí fue un parteaguas porque amplió el catálogo de derechos humanos al incorporar los tratados internacionales de los que México forma o es parte. Entonces, con esto, pues obviamente el catálogo se amplió sustancialmente. La reforma representó un gran avance jurídico, quizá el más importante que ha tenido en México para optimizar el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Sí, bueno, quizá nada más aquí, abogada, en términos de antecedentes, esto sería lo más importante, lo que usted nos ha resumido. Sí, básicamente sí, porque había, mucha inquietud ya en el tema de la protección de los derechos humanos en México, porque había una visión un poco, ¿cómo diría yo?, anticuada de los derechos en México, que venía desde fines del siglo XIX. Incluso a los derechos humanos en México en la Constitución se les llamaba garantías individuales. Hay muchos constitucionalistas, digamos, del siglo, por ejemplo, pasado, ¿no?, que todavía viven en México, que les llaman garantías individuales. Entonces, sí, generaba una confusión porque actualmente para la protección de los derechos son mecanismos de carácter procesal. Entonces, la denominación correcta era ponerles derechos humanos o derechos fundamentales. Finalmente se optó por derechos humanos porque es la terminología que se usa en el ámbito internacional. Perfecto. Entonces, pues prácticamente, pues sí, el antecedente de la reforma en sí fue, pues esta visión tan anticuada que se tenía de los derechos humanos en el propio marco constitucional. Estamos hablando con la abogada constitucionalista Itzel García Muñoz, quien además nos está comentando sobre el artículo 1 constitucional, que es el artículo desde donde se descuelgan, digamos, todos los derechos humanos, o en donde está inscrito nuestras posibilidades y derechos humanos como ciudadanas y ciudadanos mexicanos. O corríjame, abogada, si no. Y también nos puedes explicar en qué consiste la reforma, por qué se considera de avanzada, cuáles son sus bondades, cuál es por qué nos debe dar mucho orgullo contar con este artículo 1 constitucional que se reformó en 2011. Bueno, los principales cambios que se consideran muy progresistas en la materia, sí, pues sería básicamente, primero, la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados de los que México es parte. También otra cuestión muy importante fue que se estableció la obligación de las autoridades de guiar por el principio pro persona. ¿Qué es este principio? Humanos, lo que significa que deben de preferir la norma o la interpretación a las personas. Eso es lo que significa el principio pro persona. ¿Más favorable en cualquier parte del mundo? No. Cuando tú aplicas una sí, norma de derechos humanos, debes de preferir aquella interpretación que sea más favorable para la protección de los derechos humanos de esa persona. Por eso preguntaba, hasta donde entiendo, si es la más favorable que se haya explorado jurídicamente en todo el mundo entre los países que han signado, como lo es México, ¿no? Sí, así es.
Sí, si quiere refrasearlo, abogada. Pues mira, básicamente el principio quiere decir que cuando una autoridad tiene que optar ante una situación concreta, ¿no?, de violación de derechos humanos, o cuando un texto normativo amerita varias interpretaciones, ella que sea mejor o que favorezca más a la persona. Ok. Eso quiere decir el principio pro persona. Perfecto. Pero estábamos hablando también de más alcances del artículo primero constitucional. Sí, bueno, el artículo primero establece pues también la obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con el deber de promover, de respetar. Además, esta reforma estableció la obligación de que cuando existan violaciones, las autoridades de investigar y sancionar deben de reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto va, ¿no?, con lo que establece la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, internacionales del Sistema Universal de Derechos Humanos. Entonces, no solamente darlos, que tienes que garantizarlos, tienes que investigar y sancionar, y además tienes dichas violaciones, o sea, tienes que, en todo el caso, pagar indemnizaciones, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de actos de reparación que se llevan a cabo, por ejemplo, el reconocimiento del Estado de que violó derechos humanos. A veces se han llevado a cabo, por ejemplo, ¿cómo se dice? Han hecho monumentos, ¿no? Sí, como monumentos, donde pues establece, pues como, ¿cómo te diré? Donde se establece el nombre de las personas cuyos derechos fueron violados, como en un acto de reconocimiento del Estado, y para como en una situación de que eso no se vuelva a repetir. Entonces hay varias cuestiones que puede hacer el Estado para reparar esas violaciones. Y eso antes no estaba incluido en nuestro marco constitucional. Como los memoriales. Exacto, ¿no? Los memoriales hacia las víctimas, por ejemplo, de derechos humanos. Hubo un evento, por ejemplo, en el reconocimiento de las violaciones y en reparación a las violaciones de los derechos de Lidia Cacho, donde estuvo la Secretaría de Gobernación, hicieron el reconocimiento y demás. Ese es parte de un acto de reparación de derechos humanos que antes no estaba reconocido en nuestro marco constitucional ni legal. Perfecto. Estamos hablando con la abogada Itzel García Muñoz. Itzel García Muñoz es una abogada constitucionalista que se ha especializado en el tema también de los derechos humanos y que nos está comentando sobre todas las bondades y alcances del artículo primero constitucional desde la reforma del 2011, puesto que en México tenemos este artículo de súper avanzada en términos de derechos humanos. ¿Podríamos recordar, abogada, o nos puede compartir su conocimiento respecto de cómo es que tienen los derechos humanos estas cualidades y características como la interdependencia y la progresividad? Bueno, sí. De hecho, en el artículo primero se incorporan todo este tipo de principios de derechos humanos que estaban reconocidos más que nada en el ámbito internacional. Ya hicimos referencia al principio pro persona, pero por ejemplo también está el principio de universalidad, que significa que el goce de los derechos humanos abarca a todas las personas por igual. El principio de interdependencia se entiende como que todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí con el mismo valor, y de esta manera le corresponde al Estado organizar la aplicación integral de los mismos. El principio de indivisibilidad, que también viene en la Constitución, significa que los derechos humanos poseen un rango intrínseco a la persona, o sea, que son inseparables de las personas. Uno de ellos deriva en el ejercicio de otros derechos. Entonces, están interrelacionados los derechos. Y el principio de progresividad, que creo que también es uno de los más importantes, quiere decir que la protección de los derechos humanos siempre debe ir hacia, debe de ser muy amplia, debe de ir, ¿cómo decirlo? Debe de ser que no se da, o sea, que no se puede dar un derecho y otro no, sino que todos van en una relación de iguales, porque si no se da uno, es posible que no se estén dando todos.
Es que el principio de progresividad siempre implica que siempre debemos ir por más, por así decirlo, ¿no? No, claro, que no puedes ir para atrás. O sea, exactamente, o sea, no puedes dar interpretaciones, por ejemplo, en materia de derechos humanos, sino que las interpretaciones deben de ser amplias en función de proteger a las personas. Claro, estaba yo mencionando. Eso es lo que quiere decir los principios. Y todos esos están en el artículo 1 de la Constitución. Estaba yo mencionando más bien de interrelacionados, ¿no? Abogada, y otra cosa importante, ¿nos podrías dar un ejemplo muy concreto respecto de algún derecho que se defienda desde el artículo 1 constitucional o que se haya hecho algún proceso a partir de ahí, cómo avanza, hasta dónde sigue, qué ley pudiera aplicarse internacional al respecto? ¿Lo tienes a la mano? ¿Tienes algún ejemplo? Bueno, hay muchísimos ejemplos porque prácticamente pues abarca todas las materias, pero una materia que me parece que es muy importante en nuestra sociedad es el derecho familiar. El derecho familiar, a raíz de esta reforma, ha dejado de ser considerado propiamente una rama del derecho civil, sino más bien los juristas y los abogados estamos tendiendo a considerarla una rama más bien de derecho público por las implicaciones que tiene en la sociedad y porque todas las normas en materia familiar tienen un interés público porque protegen precisamente a la familia. Y, por ejemplo, ha habido muchos juicios y muchas jurisprudencias que ha emitido el Poder Judicial de la Federación en materia familiar que ha protegido pues, a las mujeres, por ejemplo, en la cuestión económica, lo que se llama la pensión compensatoria, que, bueno, se daba mucho antes de que se diera todo este desarrollo jurisprudencial, que las mujeres se casaban por bienes separados y literalmente cuando se divorciaban las dejaban en la calle, ¿no? Ajá. Y de este tipo de reformas se empezaron, por ejemplo, a recibir una compensación, se le llama pensión compensatoria, por haberse dedicado al hogar, porque además muchas mujeres dejaban de trabajar por dedicarse a los hijos. Entonces se estableció la famosa pensión compensatoria. Entonces, aunque estén casados por bienes separados, ahora sí que la pareja, que generalmente en este caso pues, son los varones, están obligados a compensar a las mujeres con una porción del patrimonio que tienen, ¿no? Entonces eso es muy bueno porque ya las mujeres no se quedan, por ejemplo, en la calle cuando se divorcian. Se han establecido derechos en favor de las concubinas, a pensión alimenticia, de ahí vino, incluso ahorita no más, este tipo de normas y se están favoreciendo a las mujeres que están en relaciones de hecho pero que tienen hijos, también se está reconociendo un derecho a la pensión alimenticia. Y en cuestión de infancia, de niños, también se han establecido una serie de normas que benefician el tema del cuidado de los niños. Entonces, realmente ha tenido muchas implicaciones. Yo nada más pongo sobre la mesa la materia familiar, pero obviamente existe otras materias como la penal, como la laboral, donde objetivos al medio ambiente, en cuestión de comunidades indígenas. O sea, por ejemplo, la reforma ha protegido mucho, o los tribunales de amparo han protegido mucho a las comunidades indígenas sobre decisiones del Estado donde no respetan sus derechos, sobre todo el derecho a la consulta. Entonces, realmente la reforma sí ha impactado de manera muy positiva el ámbito de derechos humanos en México. Ha sido lenta, ha sido progresiva, pero sí hemos ido avanzando en la protección de toda clase de derechos prácticamente. De hecho, entiendo que la sola aparición de este artículo de esta manera, el artículo 1 constitucional desde 2011, ya es un signo importante de progreso en este país en materia de derechos humanos. Por eso estamos hablando de ello con Itzel García Muñoz, abogada constitucionalista, y también queremos recordar que evidentemente en un espacio en donde se habla, se promulga, se promueven los derechos de las audiencias, que se descuelgan sobre todo del derecho a la información, pero que no ignoran a todo el resto de la lista y el menú de derechos humanos, sino que van interconectados, interrelacionados, son interdependientes, pues evidentemente nos interesa mucho saber
en donde podemos leer, que en este caso es en la Constitución, nuestros derechos humanos. Por último, quizá tenemos 5 minutitos más, 4 minutitos más, abogada. Dos cosas. Primero, ¿qué riesgos pudiera haber en términos de concreción? Es decir, una cosa es que nuestros derechos o cualquier cosa esté inscrita en la Constitución, en cualquier artículo, alguno de nuestros derechos como ciudadanía. Y otra cosa es que se pueda cumplir con la defensa de estos derechos. En ese sentido, ¿qué se requiere para hacer cumplir el artículo primero constitucional en materia de derechos humanos a cabalidad? Esa sería mi primera pregunta. Y nada más regresarme hace rato, al principio decía que uno de los grandes avances, uno de los grandes obstáculos que hubo desde que se empezó el estudio de esta reforma en 2008 era el derecho a decidir, es decir, el aborto, que pudiera ser, es decir, cuáles serían los alcances de progresividad justamente en materia de derecho a decidir si una persona apela a al principio pro persona del artículo primero constitucional. Bueno, primero que nada, para que los derechos sean realmente efectivos, obviamente necesitamos una serie de mecanismos que nosotros llamamos procesales, que son las garantías procesales para hacer efectivos los derechos y sobre todo para que si se presentan violaciones a esos derechos, pues se reparen de alguna manera. Y quizá el mecanismo más importante de protección de los derechos en nuestro país es el juicio de amparo que está en manos concretamente de los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y en última instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, para que todo funcione como una maquinaria se requiere que los operadores de justicia, es decir, los jueces, los magistrados, los ministros, pues actúen con independencia judicial y para funciones conforme a la Constitución nacionales en la materia. Si no es así, pues la verdad es que el catálogo de derechos y el artículo primero constitucional que están establecidos en la Constitución, o sea, nuestra parte dogmática que nosotros llamamos, que va del artículo primero al 29 constitucional, pues se convierte en un catálogo de buenas intenciones si no existen estos mecanismos para que esos derechos sean protegidos. Entonces, sí es muy importante justicia y sobre todo en nuestro marco constitucional que quienes integran la federación cuenten con la expertise necesaria resolver este tipo de juicios, porque además la materia de amparo es muy especializada. Hay jueces de amparo en materia civil, hay jueces de amparo en materia penal, en materia administrativa, en materia laboral. Entonces, las materias, la verdad es que sí están muy especializadas y muchas normas que se aplican en materia de derechos humanos son creación judicial y las encuentras en la jurisprudencia. Entonces, sí necesitas como operadores de justicia realmente muy capacitados, porque la verdad es que no es solo aplicar una ley o la Constitución, sino también es conocer todas esas jurisprudencias y todos esos precedentes judiciales que hay en materia de protección de derechos. Sí. Eso es por un lado. Y en cuanto al derecho a decidir, pues la verdad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue quien abrió la puerta para que en México se empezara a legislar en materia, en los estados, en materia de aborto, ¿no? Es decir, para legalizar la interrupción legal del embarazo. Fue la Corte quien abrió la puerta, la Suprema Corte de Justicia fue quien abrió la puerta para que se pudiera dar todo ¿cómo diríamos? Esta serie de legalizaciones que se ha dado a nivel local y que ha ido avanzando de manera progresiva en los estados ¿cómo se dice? De nuestro país, en las entidades federativas. Ahora, existía hace tiempo una iniciativa para nacionalizar, ¿no? Sí. La legalización del aborto,
pero pues esa iniciativa se quedó congelada en el Congreso. Entonces realmente por eso fue tan importante la intervención de la Corte, porque a través de una sentencia fue que los estados ya están en condiciones de legalizar el derecho a interrumpir el embarazo de las mujeres. Pues estamos hablando con Itzel García Muñoz. Muchísimas gracias, abogada. Espero poderla escuchar después, y gracias por su tiempo y por compartir su conocimiento. No, gracias a ustedes. Les agradecemos mucho su atención. Les reiteramos una cordial invitación a todos y a todas a comunicarse con la Defensoría de las Audiencias al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. En X nos encuentra como @audienciasre. También estamos en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE, y el número de WhatsApp al que puede dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Les agradecemos el favor de su atención. Los invitamos a sintonizar una emisión más de la Defensoría de las Audiencias el próximo miércoles a las 17 horas. Trabajamos para usted Jocelyn Vega, Roberto Hernández, Alfonso Cuevas, Ramiro Romero, Natalia Luna, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas y Mario Ledesma. Y de la Defensoría, hacerlos valer cada día a motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias. Y de la Defensoría, hacerlos valer cada día a motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias. Y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.